hacer de entrada y de corrido la presentación de los integrantes de la mesa. De los dos anfitriones, pues en realidad voy a ser muy breve, todo el mundo los conoce. Francisco Cervantes Díaz es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es un empresario mexicano con más de 28 años. Ya no le puse más de 30 porque entonces ya Paco se le notaría la edad. Sí. En distintos negocios empresariales ha sido impulsor de una nueva política industrial para México, del Pacto Oaxaca, por ejemplo, un tema en vivo, y el Comité 2030 de la Industria Sostenible. Se ha desempeñado como representante del sector empresarial, destacando su participación en los consejos de instituciones como la propia CONCAMIN, del 18 al 21, en AFINSA, en Bacomex, en el en Infonacot, y ha sido también consejero de la Cumbre de Negocios y presidido la Cámara Regional de la Industria Arenera del Distrito Federal y del Estado de México, entre otras muchas instituciones. Alejandro Malagón es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. El licenciado Barragán previamente se desempeñó como secretario general de la CONCAMIN los últimos 3 años antes de que asumiera como presidente, y ha sido durante muchos años miembro del sistema FEMSA, director general de Jugos del Valle y Santa Clara, y fungió también durante varios años como presidente de la CANAINCA, que es la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias. Tiene más de 35 años en estos temas de la Coca-Cola, de estos grupos tan grandes y tan influyentes que han crecido muchísimo a lo largo de estos años, donde fue directivo y líder de proyectos de crecimiento estratégico, como, por mencionar uno, el Movimiento por una Vida Saludable. Arturo Oropeza es presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital, el INADI, doctor en Derecho por la UNAM, investigador nacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia universidad, árbitro del sistema de controversias del Mercosur designado por Brasil según el Protocolo de Olivos, coordinador de más de 43 libros sobre globalización, integración, comercio internacional y transformación digital, y ha sido conferencista y profesor invitado en diversas universidades e instituciones académicas en más de 20 países. Javier Juárez Mojica, que está por llegar, venía desde el sur y nos avisó, que es el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se graduó como ingeniero en electrónica y comunicaciones en el TEC de Monterrey. Posteriormente obtuvo el grado de maestro en tecnologías de la información y administración en el ITAM, y es maestro con especialidad en redes y sistemas de información para las empresas, otorgado por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones en Francia. Johannes Dobinger es representante de la Oficina Regional de la ONUDI en México, la Organización Nacional para el Desarrollo, de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Es ingeniero civil, obtuvo su título de maestría en la Universidad de Economía de Viena y Administración de Empresas con especialización en Economía del Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas. En años recientes se ha desempeñado como representante de ONUDI para la región andina, con sede en Colombia, antes de estar aquí ahora en México, como director de la División de Evaluación Independiente y como oficial a cargo de la División de Estrategia de Enlace y Oficinas de Campo. Finalmente, Jorge Mario Martínez Piva es jefe de la sede regional de la CEPAL en México, otro importante organismo de las Naciones Unidas. Ha trabajado extensamente en temas de comercio internacional e integración económica. Como jefe de la Unidad de Comercio e Industria de la sede subregional de la CEPAL en México, su trabajo combina los temas de comercio internacional, integración regional y política industrial. Obtuvo el grado de licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica, el de máster en Economía en la Universidad Nacional de Costa Rica y el doctorado en Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. La experiencia del señor Martínez Piva incluye trabajo en la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá y la Organización de Estados Americanos, así como clases y conferencias en centros académicos en diferentes universidades del mundo. Como se dan cuenta, tenemos una mesa de lujo y por lo mismo, para no quitarles tiempo al valor de sus exposiciones, voy a proceder simplemente a decir que concederemos el uso de la palabra a los dos anfitriones, Francisco Cervantes y Alejandro Malagón, en ese orden. Al terminar, ellos firmaremos en cosa de un minuto un convenio de coordinación que celebrarán el INADI y la ONUDI, y continuaríamos luego con la presentación del libro y con los comentarios de quienes ya he dicho que los harán los siguientes 3 personalidades. Gracias. Doy el uso de la palabra al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz. Antes que nada, me da mucho gusto regresar a mi alma mater,
Querido Alejandro Malagón, presidente Concamín, no sabes el gusto que me da que presentemos aquí con los amigos, con el doctor Arturo Oropesa, que además con Dollinger, que nos acompañe en la CEPAL, que estuvimos hace, pues en el 2006, ¿verdad? Ya algunos años participando en la CEPAL, que es de veras una gran institución, y me da mucho gusto que hoy podemos presentar y compartir este, este libro, que para mí es de los libros más importantes cara al futuro. Para el Consejo Coordinador Empresarial y para mí en lo personal es un honor, es un gusto y un honor tener la oportunidad de presentar el libro hacia una nueva visión de desarrollo industrial digital en México, en coordinación con mi amigo Alejandro Malagón, presidente de Concamín. Y aprovecho a todas las amigas y amigos que están presentes, a los medios de comunicación de manera especial, que gracias a ustedes podemos difundir estos proyectos tan importantes. Gracias Alejandro por tu amable invitación para realizar la presentación en el corazón de la industria de México en este histórico auditorio. Un gran gusto también compartir la presentación de esta obra con el doctor Arturo Oropesa García, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital, INADI. Te reitero, Arturo, mi amistad y mi reconocimiento, junto con los demás consejeros e investigadores amigos del INADI, por la culminación de esta importante obra editorial, que se presenta hoy como uno de los referentes de vanguardia en su género a nivel nacional y de América Latina. Estoy seguro de que su contenido será beneficioso para el avance industrial y digital de los sectores económicos del país. Agradezco también de manera especial la presencia del comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez, a quien es un placer saludar y compartir con él esta ceremonia de presentación de este libro, en el marco del convenio de colaboración que tenemos establecido. También saludo con mi mayor afecto a los señores Joan Dobinger, representante de la Oficina Regional en México de la organización internacional más importante en materia de desarrollo industrial en el mundo, que es la ONUDI, órgano especializado de las Naciones Unidas. Y, desde luego, un placer compartir este panel con el señor Jorge Mario Martínez Viva, jefe de la sede regional de la CEPAL en México, órgano especializado de la ONU que desde 1948 se dedica a la tarea de promover un desarrollo más productivo y sostenible entre los países de la región de Latinoamérica y del Caribe. Qué gusto. Saludo de igual modo con el mayor afecto a los diversos líderes empresariales que nos acompañan esta mañana y a todos los demás presentes interesados en este gran tema de desarrollo económico del país. Quiero expresar a ustedes mi beneplácito por la oportunidad de presentar este libro que aparece como un eslabón más de la ya larga cadena de esfuerzo institucional que, como expresidente de la CONCAMIN y ahora como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, he tenido la oportunidad de apoyar por cerca de 15 años en la creencia de que es conveniente contar con una clara política industrial para el país. Como línea de estrategia hacia el futuro y además sirva como orientación a los empresarios en su diaria lucha por sacar adelante sus empresas en el marco de una creciente competencia global. Esta satisfacción tiene hoy doble relevancia. Primero, porque el libro que exponemos ante ustedes no solo contiene las líneas más actualizadas sobre los temas con los que debe contar una política industrial integral, competitiva y exitosa, sino también porque los especialistas que intervinieron en su elaboración, realizando un mayor esfuerzo, trabajaron para crear una visión de un nuevo desarrollo industrial digital, que hoy es uno de los retos más importantes de nuestros países ante el crecimiento de una economía digital que ya en el mundo representa el 25%. Por ello, la publicación de este libro tiene el objetivo de brindar al empresariado del país un documento de vanguardia que le ayudará en su diario reto de salir adelante, entendiendo con mayor claridad el fenómeno de la llegada de una nueva economía industrial, digital, que nos estará acompañando por lo menos hasta la mitad del siglo.
El trabajo realizado en este libro por 36 investigadores en 21 artículos relacionados con la banca de desarrollo, financiamiento, Internet industrial, mente factura, política industrial digital, microchips, tecnología 5G, transformación digital y el importante capítulo de benchmarking sobre los avances que guardan los líderes de la industria digital como Alemania, Japón, Corea y China, resultará en una aportación para la mejora de la industria digital del país. La aparición de este libro ocurre en el contexto de importantes cambios políticos en México, donde uno de los planteamientos más importantes de la presidenta electa Claudia Sheinbaum es el desarrollo de una política industrial digital a ser emprendida a través de una adecuada comunicación con el sector privado del país. Así, un diálogo del gobierno con los sectores productivos será el medio para enriquecer y potenciar los esfuerzos para el desarrollo nacional. También, la presentación de esta obra sucede en un momento afortunado de gran apertura sobre la política industrial, a lo que habrá que agregar que fenómenos como el nearshoring, la expansión del TEMEC y la propia integración de América del Norte estarán presentes en los próximos años como un momento histórico de oportunidad para el crecimiento industrial y del desarrollo del país. La creación de 100 parques industriales, anunciada ya por la presidenta electa, y la terminación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que por cierto mañana tendremos una reunión muy importante para los que nos quieran acompañar, va a ser en las oficinas de la Marina, son parte esencial de un gran momento de desarrollo que nos brindará la oportunidad de ampliar el contenido nacional de nuestros productos, así como de impulsar multisectorialmente las diversas estrategias de una política industrial. Por todo ello, reitero mi gusto de compartir con ustedes esta obra convocada por la Presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, el Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital y el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, y reconociendo nuevamente al INADI, al doctor Oropesa y a cada uno de los consejeros y especialistas que lo integran. Su perseverancia en el análisis de la conveniencia de contar con una política industrial para nuestro país es un tema de la mayor importancia, un tema demonizado durante largos años en algunas partes del mundo y hoy es parte de lo esencial, que es lo que nos genera a un país sobre todo empleo, y que el empleo hoy lo estamos convirtiendo en talento, con gran capacitación, y sobre todo que las contribuciones que esto genera se traducen en mejores condiciones para todo el país. Que esta visión del desarrollo industrial sirva para el desarrollo de México y en beneficio de los mexicanos. Muchas gracias a todos ustedes. Decía nuestro presidente Francisco Cervantes, de los 21 artículos en el libro y de los 36 investigadores, nada más quería, y 15 instituciones diferentes, nacionales e internacionales, y destacar el hecho de que de los investigadores, 11 son mujeres, o sea, son científicas en distintas especialidades muy complejas, y es un gran orgullo que, pues, 4 de 10 de los investigadores sean hoy día mujeres especialistas en temas complejos. Pedimos ahora al presidente de la CONCAMIN, Alejandro Malagón, si nos hace el favor de intervenir. Muchas gracias, Manolo. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días a todas y a todos, un gusto que estén aquí, como bien dice Paco, en la Casa de los Industriales. Paco, para mí es un placer estar aquí en este presidium nuevamente contigo. Te digo que en estas paredes hay un legado tuyo. Aquí vimos pasar momentos importantes de tu presidencia, desde ser el vencedor y poder llevar a la CONCAMIN en el nivel que lo dejaste. Pero también estas paredes tienen mucho que nos has dejado. Y tenemos nosotros un
compromiso de seguir subiendo la vara que es donde nos dejaste y trabajar en equipo por este México que tanto requiere de la unidad. Y tú eres eso, eres la parte de aglutinar la unidad de todos los que estamos aquí. Bienvenidos a su casa, este siempre será tu auditorio. Ese no tiene que pedir permiso, y como tal, tú sabes que lo que tú necesites, aquí estamos. Muchas felicidades por todo esto que nos dejaste aquí. Y bueno, mi obligación ahora es darle cabal respeto al legado que nos dejas aquí. Pues al presidio, pues ya lo presentaron, mi amigo Arturo, al Cepal, a todo este talento que está aquí, no perder en la presentación porque el talento aquí está y los conocen, y además porque el presidente Cervantes tiene que salir en unos minutos porque va a la Casa Mayor y ahí sí no puede llegar tarde. Entonces vamos a ser muy rápidos y posiblemente él tenga que pegar un brinco y salir antes de lo que está calculado. Entonces, muchísimas gracias a todos mis amigos de los medios que están aquí, mis amigas y mis amigos y expresidentes que nos visitan, que los podemos ver, que saben que también esta es su casa, porque aquí pasaron también para generar un valor que le dio un valor económico, social y ambiental a nuestro México. Distinguidos miembros del presidium, pues muchísimas gracias. Le diría que siempre es un gusto participar en la presentación de este libro que ya lo leímos y que tiene una base desde hace tiempo que Paco Cervantes y Manolo tenían en mente, cómo poder tener un libro que fuera la base de lo que dijo hace rato Paco. Yo insisto, no puede haber nearshoring si no hay una política industrial. Y entonces aquí se empezó a gestar este tema de la política industrial y luego nos llega esta oportunidad que llegó para quedarse, el tema del nearshoring, y aquí se aprovecha con el equipo de Paco Cervantes para hacer este libro. Y se trata de un trabajo oportuno que nos ofrece una visión integral estratégica para el futuro del país. Nearshoring, la oportunidad de un nuevo desarrollo económico y social para México, coordinado por Arturo Oropeza García. Me complace mucho confirmar el liderazgo del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, en donde todos los temas centrales para el desarrollo de México y el talento fueron un compromiso que se hicieron contigo, Arturo. Y esto me complace mucho. Ahora sí, una vez cuando se trata de una investigación excelente de la UNAM, que está aquí presente en este libro, destaca el rigor académico, la solvencia técnica y además una guía práctica y visionaria para aprovechar estratégicamente una de las mayores oportunidades que ha tenido nuestro país en décadas. El nearshoring es el fenómeno global con un gran impacto local. Las empresas globales están buscando relocalizarse para acercar sus operaciones a los mercados de consumo, reducir los riesgos y los costos al mismo tiempo de maximizar sus utilidades. Para México esto significa una amplia ventana de oportunidad hacia la prosperidad. Pero no solo queremos más crecimiento económico, también queremos reducir la desigualdad. Quiero que la prosperidad y la equidad y que la prosperidad sea con sostenibilidad. Por ello, el nearshoring plantea el gran reto de diseñar e implementar una política industrial activa y a la vanguardia con la visión del Estado. La experiencia internacional confirma que una buena política industrial ha sido un elemento fundamental para el éxito económico de diversos países que hoy destacan por su rápido crecimiento y la alta calidad de vida que le dan a su gente. Esta visión es un Estado promotor que desarrolla y enfatiza el trabajo de la mano de los sectores privados, académico, laboral y social, para alcanzar mayores niveles de prosperidad y de bienestar. El liderazgo del Estado es el desarrollo industrial moderno, no equivale al control excesivo o a una intervención indiscriminada en una actividad que nos corresponde al crecimiento económico. Se trata más bien de una colaboración estratégica, bien planeada, que nos permita tres cosas fundamentales: remover los obstáculos para crecer, fortalecer nuestras ventajas competitivas, es decir, nuestras diferenciaciones, y acelerar los procesos que contribuyen a elevar el valor agregado de lo que producimos. En este contexto de la política industrial debe ser el pilar fundamental de este libro, de esta función y de esta acción que es el nearshoring. Con alto crecimiento económico, sostenible, influyente y que ingrese
para que nosotros sigamos teniendo crecimiento. Todos reconocemos la transformación económica que ha significado primero el Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC. Reconocemos también las lecciones que nos ha dejado, y ahí, permítanme hacer un paréntesis, el CCE está teniendo todo el cuidado para que podamos de verdad llegar al 2026 con una revisión lo más suave que sea posible, desde hoy conociendo las coincidencias para poder trabajar para que se lleven a cabo. Donde estén las diferencias, ya tener planes con 2 o 3 escenarios para que cuando nosotros lleguemos desde el cabildeo anterior, pero lleguemos con un plan que nos permita salir avantes con esta revisión. Por otro lado, quería decirles que nos interesa mucho la vinculación, esta parte del nearshoring, con la parte internacional que ha sido hoy por hoy no muy pareja, y lo vemos con los temas que nos suceden. De la inversión no llega a todos los lugares, 8 estados se quedan con la inversión que va llegando. Tenemos que ver cómo integramos a través de este nearshoring a las pymes, cuáles están produciendo en algunos lugares en el sureste, cómo se pueden involucrar, y tenemos que hablar de crecer el contenido nacional. Les decía que lo que nosotros quisiéramos sería algunos puntos que les voy a mencionar rápido, que sería aumentar el gasto de la inversión de la infraestructura. Hoy la infraestructura en México por parte del sector público no pasa del 2.2, y deberíamos llevar con iniciativas y acompañando a que este número fuera del 5% de la inversión en la infraestructura. 2, permitir que los sectores privados lleven proyectos de autogeneración, cogeneración eléctrica y priorizar el uso de las energías verdes. 3, reactivar la banca de desarrollo con programas de fondo que garanticen a las MIPYMES. 4, capitalizar la red de tratados comerciales de México y fortalecer las cadenas nacionales de valor. 5, implementar una estrategia nacional de innovación y digitalización. Platicaba hace un ratito, el tsunami del Internet de las cosas, la nanotecnología, la inteligencia artificial están ahí. O nos subimos al tsunami para caminar y entender cómo vamos a hacerlo más rápido, o el tsunami nos pasa encima y no vamos a poder lograr el sueño que todos nosotros queremos. Con esto daría yo el preámbulo, Paco, si me permiten, porque lo que auguro es un gran éxito de este libro que tiene en el compendio el corazón de lo que se requiere de esta relocalización. Muchísimas gracias. Procederemos de manera muy breve a la firma de un convenio de colaboración entre el INADI y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Firmarán, obviamente, sus representantes, el doctor Arturo Oropeza García, por parte del INADI, y por parte de la ONUDI, su representante Johannes Dobinger, y firmarán como testigos de honor el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente de la CONCAMIN. Adelante, por favor. Ahorita que lo firmen lo muestran, ¿sí? Un segundo, para la foto. Ya fue firmado, serían tan amables de mostrarlo para efectos de la foto.
Pasamos ahora a la presentación del libro hacia una nueva visión del desarrollo industrial digital en México, y para eso pedimos al doctor Arturo Oropeza proceder a la presentación. Doctor Oropeza. Por favor, Arturo. Doctor Oropeza tiene el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos ustedes. 5 minutos para hacer algunas breves reflexiones de un libro de 550 páginas que se queda de tarea para a todo aquel que esté interesado en este tema. 3 cosas muy rápidas. La primera, este libro con este contenido, con este volumen, no puede más que también originar gracias, agradecimiento y todo nuestro agradecimiento en el INADI y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para Paco Cervantes, que como ya lo reconoció él mismo, tiene 15 años de apoyar la política industrial. No ha sido fácil. El tema de la política industrial fue negado, fue escondido, fue atacado, y hoy al contrario, ¿no? Hoy todos estamos en el gran reto de la política industrial. Gracias, Paco, por ese apoyo durante todo este tiempo. Gracias a Paco y desde luego a Manuel Pérez Cárdenas, que también junto con él durante 15 años ha estado apoyando todo este tipo de actividades académicas. También gracias a Alejandro por prestar aquí la Catedral de la Industria en México, de América Latina. Sí, no cabe duda que México es el referente de la industria y esta es el referente de América Latina. Así que gracias por dejar que este libro tenga el halago de presentarse aquí en Concamín. Y desde luego mi agradecimiento a todos, a la mesa que está aquí presente, que también fueron fundamentales para la elaboración de este libro, a Javier Juárez Mojica, presidente del IFETEL, que es uno de los grandes referentes en la transformación digital del país, a Johannes Dobinger, que es el representante de la industria mundial, y desde luego a Jorge Mario Martínez, que es por parte de la CEPAL, pues el referente del desarrollo industrial no de hoy, de hace 70 años, de hace toda una vida en la que se industrializó América Latina. Así que como verán, el tema es de mucha historia. El segundo punto que yo quisiera tocar también muy brevemente, más allá de los agradecimientos, que también doy con gran sentido, con gran profundidad, a los autores del libro. Desde luego, los autores que participaron, ya se dijo el número de autores que tenemos y de instituciones es muy amplio. El gran esfuerzo que hicieron por tocar un tema que es innovador totalmente en América Latina, es innovador totalmente en México. Unir la transformación digital con el desarrollo industrial no existe todavía, es un reto, apenas es una provocación, como ya lo dijo Alejandro, de un nuevo desarrollo económico, donde la industria mexicana tiene apenas un 30-40% de digitalización. Tenemos el reto enorme por delante y entonces los autores, agradezco mucho que hayan intentado que generemos una nueva relatoría, la relatoría del nuevo desarrollo industrial digital, y desde luego también a todos ustedes interesados en el tema. 2 cosas que dijo Roderick hace poco. Dijo,
bienvenida a la política industrial, nunca se debió haber ido. Entonces, en ese sentido, festejamos hoy, qué bueno, un nuevo libro sobre un gran tema donde el país empieza a ponerse a modo, actualizarse, contemporaneizarse del gran reto del desarrollo industrial. Sin embargo, dos cosas sobre esto. El olvido tuvo costos. Esto fue 40 años de olvido, no solo en México, sino también en toda la parte del mercado occidental. Nos olvidamos de la importancia de la industria y esto generó un cambio en el mundo. O sea, la política industrial no es un tema más de lo que podemos hablar cotidianamente. Esto generó un cambio en la geopolítica del mundo. Asia se convirtió con el 65% del PIB económico mundial. China se convirtió en el referente, ¿no?, económico frente a Estados Unidos y el mundo cambió. De un mundo del Atlántico nos convertimos poco a poco en un mundo del Pacífico en el que ya convive y liderea muchos de los campos de la industria mundial. Entonces, el olvido tuvo costos, tuvo una falta de crecimiento. Toda la clase media europea desde los 80 para acá no ha subido su ingreso, la clase media norteamericana tampoco. En el caso de nosotros nos quedamos en una economía del 2% durante estos 40 años, o sea, el olvido de la política industrial tuvo costos muy importantes. ¿Qué sigue? Lo importante ahora es qué sigue. Y lo que sigue es una nueva época, una nueva economía, un nuevo modelo de desarrollo. Y el único modelo de desarrollo de aquí a 2050 es este, el camino de la industria digital. No es una política pública más, no es una política comparable con la política fiscal, con la política comercial, con la política educativa, con la política de ciencia. Es un modelo de desarrollo. El desarrollo y el camino de la industria digital es eso, un nuevo camino a seguir, un nuevo modelo, una nueva economía que inaugura, no México, el mundo. Ya lo está inaugurando Estados Unidos, está inaugurándolo también Francia. Macron repite lo que está diciendo hoy Paco y Alejandro, ¿sí? Hoy los analistas en Harvard están diciendo bienvenida a la política industrial, pero se hacen ellos mismos la pregunta, ¿estamos preparados? Y esa es la gran pregunta de hoy. Estamos frente a una nueva revolución digital, estamos frente a una nueva forma de hacer desarrollo, de generar valor. La empresa mexicana tiene ese enorme reto, también ya lo dijo Paco, y yo cerraría simplemente diciendo, si no desafiamos los numerosos mitos referentes al desarrollo económico en los cuales hemos vivido las últimas décadas, y no nos atrevemos a intentar construir lo nuevo con seriedad, pero también con la audacia a la que nos emplaza una nueva época histórica, no podremos aspirar a afrontar los retos estructurales del siglo XXI, ni a producir el cambio tecnológico que necesita México para garantizar el crecimiento sostenible y equitativo para la mayoría de sus habitantes. Necesitamos una nueva política industrial digital. La simulación sería terrible. Gracias nuevamente a todos ustedes. Señor. Para allá. Damos ahora paso a nuestro primer comentarista, que es el ingeniero Javier Juárez Mojica, presidente del IFETEL. Por favor, Javier, si eres tan amable. Pues buenas tardes a todas y a todos. Agradecer en primer lugar la invitación y saludar al panel. Nos acompañó aquí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. También nos ofrece la hospitalidad del lugar, Alejandro Malcón.
Por supuesto, al presidente del INADI, al doctor Arturo Oropesa, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a Johannes Dobinger, representante de la Oficina Regional de Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, un gusto coincidir, a Jorge Mario Martínez, jefe de la Unidad de Comercio e Industria de la sede subregional de la CEPAL en México, y a Manuel Pérez Cárdenas, asesor ejecutivo de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Agradecer en primer lugar la invitación a ser comentarista, porque justamente me obligó esas 500 páginas, 574 si consideramos las semblanzas de los autores, y eso que solamente fue resumido, creo que si hubieran sido más extensos se va a varios cientos. De esos 25 capítulos, 36 autores y 15 instituciones, decirles que el IFT está presente en 2 capítulos, bueno, es una de esas 15 instituciones, está presente en 2 capítulos y con 2 autores. Rebeca Escobar, del Centro de Estudios con Industria 4.0 y 5.0, y José Luis Peralta, que aquí nos acompaña, con la de la incorporación, el reto que representa incorporar a las MIPYMES a esta transformación digital. Reconocer el trabajo de todos los que participaron, al doctor Oropesa, por supuesto, en la coordinación, pero a los 36 autores. Y el libro inicia, y ya lo señalaba el doctor Oropesa, con un par de frases muy contundentes. La primera de esas frases es la que ya nos citaba de Dani Rodrik, que dice que la política industrial está de regreso y que de hecho nunca se debió haber ido. Todo el libro va a elaborar en torno a esa idea de que es importante tener, para los estados, para los países, es importante tener una política industrial. Al final de cuentas, esa política es la que va a definir el rumbo de hacia dónde va el desarrollo económico. Ahora estamos, por ejemplo, hablando en varios foros de lo que es la relocalización de las cadenas productivas, de las inversiones, de este fenómeno global conocido como el nearshoring, pero creo que también tenemos que ser muy realistas. Ciertamente México tiene, creo que, ventajas muy relevantes en este fenómeno, pero tenemos que ser realistas en el sentido de que eso no va a llegar solo. Tenemos que hacer nuestra tarea. Y una manera de hacer esa tarea pues es con políticas industriales, la política industrial digital, pero creo que todos está en nuestras manos informarnos. No se trata de inventar el hilo negro, en varios capítulos vamos a ver lo que se ha hecho en otros países. Entonces, informarnos a través de todos esos casos de éxito que están ahí, para ver hacia dónde queremos dirigir la política industrial de México. En algunos de estos capítulos, en varios, se recuerda, y ya también nos lo recordaba el doctor Oropesa, pero nos recordaba el olvido, paradójicamente. Y es que en varios de esos capítulos se dice que, según el consenso de Washington, se llegó a pensar que la política industrial, la mejor política industrial, es la que no existe. Entonces creo que aquí la pregunta, la reflexión que nos debemos hacer es si queremos seguir por ese rumbo o vamos a hacer algo diferente. En México soplan estos vientos del nearshoring, pero van a ser positivos o no, vamos a sacar ventaja o no de eso que está ocurriendo. También recuerdo aquí una frase del filósofo Séneca. Él decía que nunca habrá viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Entonces creo que es lo que tenemos que hacer, definir a qué puerto nos queremos dirigir, a dónde queremos llevar el país, y entonces precisamente vamos a ver si este fenómeno de nearshoring le vamos a sacar el mayor provecho o no. Eso es la política industrial.
que el Estado defina hacia dónde quiere llevar el desarrollo nacional, hacia qué áreas estratégicas quiere impulsar. De hecho, también se retoma en el libro. Esto ya ha ocurrido en el pasado. En su momento se apoyó la parte de la industria del acero, del cobre, de los fertilizantes, de la celulosa con Celanese Mexicana, y eso se definió porque era lo que en su momento se veía como pilares estratégicos para fomentar el desarrollo nacional. Ahora creo que estamos entrando a esto que se conoce como la economía digital, la economía de los datos, y entonces pues hay que ver qué queremos hacer para impulsar que México en esta economía digital pues sea un actor relevante, no solamente, como yo le digo, no solamente importador de algoritmos, sino generador de ese tipo de soluciones. Para eso, por supuesto, se van a requerir datos, se va a requerir infraestructura digital, se va a requerir espectro radioeléctrico, redes de fibra óptica, centros de datos, etcétera. Tampoco les decía, no se trata de inventar el hilo negro. Varios países han sido exitosos en sus políticas industriales. En algunos de esos países exitosos se les ha llamado como el milagro de Corea, el milagro de China, pero en realidad creo que no se trata de milagros, sino que más bien han hecho su tarea. Han definido políticas industriales para impulsar el desarrollo y por eso han alcanzado esos niveles notables. En varios capítulos del libro, en algunos de manera específica dedicados a un país, en otros incluido dentro de los capítulos, pero hablan de lo que ha hecho Brasil, de lo que ha hecho Japón, Corea del Sur. En esta de Corea del Sur, de hecho, me sentía muy identificado, que lo abordaron Juan Felipe López, Bárbara, Richard, Satsidi y Armando Renato, porque ahí de lo que mencionan es que en Corea del Sur, que además en materia de telecomunicaciones ha sido siempre uno de los referentes por tener las mayores capacidades de banda ancha, pero ahí lo que señalan ellos es que el gobierno de Corea no se ha limitado a fomentar solamente la oferta, a que exista la infraestructura digital de telecomunicaciones, sino que también han fomentado la adopción por parte de la industria, que se adopte esa conectividad, y eso, pues además de fomentar los casos de uso, pues también incluye alfabetización digital. Les decía que me identificaba con ese tipo de acciones porque precisamente una de las cosas que está haciendo el IFT pues es tratar de cumplir con el mandato constitucional que tenemos del desarrollo de las telecomunicaciones, también desde el lado de la demanda. De hecho, creamos el Comité Técnico 5G, donde una de las mesas se refiere precisamente a la de casos de uso de 5G, para darle visibilidad. Hemos tenido participación activa en la industria de la minería, del transporte, etcétera, pues porque hay que fomentar también desde el lado de la demanda. Y otro que tenemos al día de hoy también como proyecto muy relevante es el de la alfabetización digital. Este tema no es menor, porque cuando medimos las brechas digitales que hay en el país, pues resulta que más del 50% de los mexicanos mayores de 6 años que no utilizan internet, cuando contestan la encuesta que hace el IFT en coordinación con el INEGI, pues es precisamente porque no lo saben utilizar. No es por falta de cobertura, no es por falta de recursos, sino porque no tienen las habilidades digitales, y entonces creo que hay que fomentar esa alfabetización digital. El caso de China, por supuesto, también es muy interesante y relevante para tomarlo en cuenta. Señalan por ahí en ese capítulo, por ejemplo, que China pues también generó plantas ensambladoras de vehículos, algo en lo que México también ha sido sumamente destacado, pero hoy a nivel mundial, China con marcas propias es una de las grandes potencias generadoras de vehículos. Aquí en México pues todavía como que no hemos tenido tal impacto o relevancia con marcas propias. Hablan también, de hecho China tiene 2 capítulos, uno es el China 2025,
donde hablan de este proyecto del gobierno. Hay otro libro también coordinado por el doctor Oropesa, donde profundiza, por ejemplo, en la parte del Internet industrial que están fomentando en China. Está también en la experiencia de Alemania, país que acuñó este término de la industria 4.0, de Taiwán con los semiconductores. Y creo que lo que podemos ver en todos estos países y ejemplos que están en el libro, pues el mínimo común denominador, que yo les diría que encontramos ahí, pues es que el gobierno se involucra, genera políticas públicas, genera una política industrial. Entonces no se trata de que ocurrió un milagro y por eso fueron exitosos, sino que se definieron políticas públicas para fomentar el desarrollo. Me regreso un poco en los capítulos, está también el de Jorge Basabe con desafíos y estrategias. Él, por ejemplo, hace reflexiones relevantes de dónde está México en materia de conectividad, de infraestructura digital, y un dato que ustedes van a encontrar ahí es que, por ejemplo, el tráfico de internet de banda ancha fija que se cursa en México es superior al tráfico que se junta, el porcentaje, al tráfico que se cursa, por ejemplo, en nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. O sea que México tiene una base importante de accesos de fibra óptica para banda ancha fija. Por supuesto, hay retos, no quiere decir que ya concluimos, hay retos muy relevantes, pero estamos creo que en la ruta. Julen Verasaluce también retoma la reflexión de para qué estamos utilizando Internet, cómo usan los mexicanos el Internet. Y pues ahí vemos que ciertamente de los principales usos es para comunicarse, para el entretenimiento, y creo que no quiere, o sea, no vamos a criticar eso, está bien que se utilice para todo eso, para informarse, pero creo que hay áreas de oportunidad, fomentar el cómputo en la nube, transacciones bancarias, ventas en línea, comercio electrónico, etcétera. Entonces, y eso creo que justamente lo vamos a poder fomentar a través de la alfabetización digital, que es uno de los proyectos prioritarios que se están impulsando ahora en el IFT. Decía, me parece que el año pasado, en la ONU, que el planeta ya no está en calentamiento global, sino en la ebullición global, como que ya está hirviendo. En también no se descuida la parte de sustentabilidad o sostenibilidad. Y Carlos Cabrera y Patricia Narváez, pues nos hablan de ese tema que es inaplazable no solamente en México, sino a nivel global. Creo que es importante que esta transformación digital sea sostenible, impulsar la transformación digital, pero con energías verdes. Y pues garantizar que estamos en la ruta de la sustentabilidad en beneficio de toda la humanidad. Se trata también de manera relevante un tema pues que va a estar, les podría decir que hasta en la sopa, que es el de los chips o lo de los semiconductores. Porque esto se va a utilizar en todos lados, en los consumibles, electrodomésticos, hasta en la ropa va a haber semiconductores. Entonces creo que tenemos que pensar que si ese es uno de los pilares para la transformación digital y para definir una política industrial digital exitosa, pues es algo por lo que en lo que deberíamos de estar pensando, que de hecho no es que no haya nada, no exista todavía nada en el país. Ya hay ciertos avances en esta materia, en la parte de Guadalajara, en Jalisco, pero pues creo que debemos reflexionar de todo eso que se requiere para que este sector transversal de toda la economía, que es el digital, pues lo impulsemos, lo consolidemos, porque eso va a beneficiar, creo que todo lo demás. Hay que hablar, les decía, de estos semiconductores, de las redes de fibra óptica, del espectro radioeléctrico, que en el país tenemos un tema en cuanto a los costos, somos poco competitivos, de generar y fomentar centros de datos, capacidad de cómputo, pues creo que es la infraestructura básica que se requiere para una transformación digital y para una política industrial.
Se señala también en el capítulo de Víctor Manuel Guízar un proverbio chino que creo que es sumamente relevante, que el mayor o que el fracaso más grande es cuando es nunca haberlo intentado. Pues creo que es justamente lo que nos debe motivar, lo que nos debe convocar. Yo los invito a que lean este libro y para que de manera coordinada la industria, por supuesto, la academia, la sociedad en general, el gobierno y sus instituciones públicas, pues hagamos nuestra tarea para que juntos logremos que en unos años se hable del milagro mexicano. Creo que ese debería de ser nuestro reto, pero pues eso no va a llegar solo. Creo que hay que trabajar en esa visión de política industrial, digital, porque en la medida que se define esa visión de política industrial digital, pues también se está definiendo el rumbo del desarrollo nacional y del bienestar. Entonces, pues de nuevo agradecer el espacio que me dieron, e invitarlos, por supuesto, a que lean esta obra que va a ser sumamente útil para reflexionar entre todos qué país queremos construir. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Juárez Mojica, por tan interesantes comentarios al libro. De veras, gracias, se han dicho cosas muy, muy importantes, de las que habría que apuntar y recordar y ponerlas en la cabecera de la cama, porque de veras estamos entrando, si no es que ya estamos, en otra dimensión que nunca jamás habíamos ni siquiera imaginado. Ahora vamos a dar la palabra a Johannes Dobinger, representante regional en México de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI. Johannes, por favor. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. A todos mis compañeros, a la CC y a especialmente por el liderazgo en todo este proceso y por la invitación de comentar sobre el libro que él coordinó. Ya se han dado cuenta que aquí no hay nada. Creo que tienes que hablar directo al micrófono si no falla. Sí, voy a intentar de acercarme más. Pero entonces lo que yo quiero ofrecerles un poco una visión, un punto de vista internacional en función de un representante de las Naciones Unidas. Y con eso quiero tomar también como referencia una publicación de nosotros que recién hemos sacado, que es el Informe de Desarrollo Industrial Global de 2024, que también lo hemos presentado hace un tiempito en la UNAM. Y solo para decirles que este informe identifica 4 megatendencias que influyen sobre el desarrollo industrial en los países a nivel mundial. Y creo que solo mencionarles estas megatendencias demuestra un poco que cómo va el libro ubicado en el contexto mundial global. Estas 4 megatendencias son, primero, lo es la reorganización de las cadenas de valor a nivel global, que incluye el tema del nearshoring, obviamente. La segunda megatendencia es la transición. El micrófono tiene una falla. Si te sientes más cómodo, puedes usar el de acá, del podio. Puede ser, sí. Voy a intentarlo. O cambiamos porque probamos con este. Entonces, la transición energética es la segunda megatendencia que todos los países enfrentan. Las capacidades instaladas en energía renovable a nivel mundial se han cuadruplicado en los últimos 20 años. Después, la cuarta y la quinta revolución industrial basada en los procesos de digitalización principalmente, y de eso se trata el libro. Y finalmente, algo que tal vez no se menciona tanto, pero son los grandes cambios demográficos. Es decir, está inminente la pérdida del bono demográfico de los países que tienen grandes partes de la población de jóvenes que pueden ser productivos y financiar
los presupuestos sociales, pero este bono demográfico se está perdiendo también en México. Hay que prepararse para eso. Entonces, y esa publicación, para finalizar, el informe de desarrollo industrial también se refiere al renacimiento de la política industrial. Así que estamos completamente de acuerdo y alineado a lo que ya dijo Francisco, Alejandro y Javier en sus comentarios sobre el libro. Entonces, la conclusión de nosotros después de ver este libro es que que lo podemos recomendar definitivamente por varias razones. Primero, llega en un buen momento. Ya todos sabemos que el proceso de nearshoring, que se mencionó varias veces, está encima, pero todavía no se entiende muy bien cuál es el impacto para México. Pero lo que sí se puede decir claramente que los procesos de nearshoring han estimulado el pensamiento sobre políticas industriales, de pensar sobre cuáles son las inversiones deseables, beneficiosas para un país como México. Y ahí es muy evidente que las grandes inversiones, las grandes oportunidades para México están en las inversiones que nos ayudan a cerrar brechas. ¿Cuáles son estas brechas? Conocemos la brecha de innovación en México. Es decir, en temas de innovación, si uno compara con otros países de la OCDE, lo que se invierte en temas de innovación es una fracción mínima comparado con el promedio de países OCDE. Son brechas de productividad muy relacionadas al tema de innovación, pero también son brechas de sostenibilidad. La matriz energética y el desempeño ambiental de la industria en México todavía tiene mucho que deja mucho de desear. Pero también significa brechas en la participación de mujeres, y ahí no hablo solamente de la participación estadística de un 38% de las mujeres en actividades industriales, sino hablo mucho más de la participación de las mujeres en liderazgo en la industria. Es decir, esto es una brecha que se tiene que cerrar, y inversiones que pueden aprovechar el potencial de mujeres, jóvenes y otros grupos que todavía tienen subrepresentadas en la industria, son bienvenidas. También la brecha de los MIPYMES, que creo que también Javier lo mencionó. El tema de los MIPYMES y la formalización, su inclusión en los procesos industriales es muy importante. Bueno, también la publicación llega a un buen tiempo porque ya son varios países, especialmente si uno ve en la región, desde Brasil, Colombia, Chile, varios países que se están entrando muy proactivamente al tema de política industrial. Entonces México no quiere quedar atrás. Y prácticamente, ¿qué significa política industrial en este contexto? ¿No? En pocas palabras, política industrial es la decisión de los sectores vivos, liderado por el sector público, de querer remediar las deficiencias estructurales de las economías, prácticamente, ¿no? Eso no significa que se deja fuera el libre mercado. El libre mercado necesita su espacio, pero también el liderazgo tener una estructura económica deseable es necesario. Entonces, aparte de llegar a buen tiempo, el libro trata con los temas principales que hoy nos mueven, y que lo mencioné del informe de desarrollo industrial, por ejemplo, lo de la quinta revolución industrial y su dependencia prácticamente de los procesos de digitalización. En los últimos años, por ejemplo, en los últimos 5 años se ha triplicado el porcentaje de los patentes que se registran en inteligencia artificial medido en todos los patentes que se presentan. Se ha triplicado. Es decir,
hay mucha actividad a pesar de lo que es tal vez una situación donde no sabemos muy bien qué hacer con la inteligencia artificial. Es una realidad que muchas empresas ya la están aprovechando y se están acumulando ventajas competitivas con eso. Hace poco estuve en Tabasco presentando una política industrial de Tabasco que apoyamos el gobierno de Tabasco en elaborar. Y ahí me encontré con un joven empresario que me presentó una herramienta de inteligencia artificial que está desarrollando, que está apoyando a empresas que tienen grandes fletes de camiones en predecir riesgos de asaltos y robos a camiones. Lo que quiero es, el ejemplo es un poco raro, parece un poco raro tal vez, pero se lo doy porque demuestra que la inteligencia artificial no tiene que ser algo muy desvinculado de la realidad de México. Pueden ser herramientas que pueden ayudar a resolver problemas muy concretos y no tiene que ser una herramienta que nos quita empleos o algo. Más bien pueden volver las empresas más productivas. En ese sentido, el libro da también un inventario de las políticas digitales en México, ¿no? Y dónde están las brechas y qué falta que hacer todavía. Entonces, es muy útil en ese sentido. Y tercero, el libro no solamente es un ejercicio puramente académico, sino también ofrece soluciones y abarca temas muy prácticos. Y ahí está, por ejemplo, un capítulo sobre la sostenibilidad. Me gustó mucho ese capítulo que prácticamente plantea la vieja pregunta, desarrollo industrial y sostenibilidad son enemigos o van juntos, ¿no? Y creo que la conclusión es muy clara. Eso es uno de los grandes retos que tenemos en todos los países. El tema ambiental, el clima, pero también otros, sustancias químicas peligrosas, contaminación. Una de las más grandes fuentes de muertes es la contaminación. Entonces, los grandes retos al mismo tiempo son las grandes oportunidades que las empresas y los sectores públicos y académicos nos pueden ayudar a resolver. Y eso es la base de una política industrial. También hay un capítulo sobre el tema de los MIPYMES y su protagonismo en el desarrollo industrial. Y creo que es muy importante mencionar, pensando en inversiones del nearshoring, una inversión rara a veces va a ser muy beneficiosa para el país si no cuenta con una cadena de suministro con proveedores locales que se pueden vincular. ¿Y cuáles son estas empresas? Son las MIPYMES de México. Entonces, una política industrial no puede ser una política sin el tema de MIPYMES. Bueno, después la cuarta observación es que el libro se alinea mucho con lo que ONUDI piensa sobre políticas industriales hoy en día. Principalmente, ¿qué son políticas industriales modernas? Primero, tienen que ser colaborativas. No basta en hacer una propuesta de política industrial del sector privado, ponérselo en la mesa al gobierno de turno y decir, hagámoslo. Sino la política industrial es un proceso, es un mecanismo con continuidad y con capacidades. Entonces, la colaboración en desarrollar estas políticas es muy importante. Después se tienen que aprovechar estos retos y convertirlos en oportunidades. ¿Cuáles son las brechas de los retos de México? Convertirlos en oportunidades. Una política industrial moderna, por lo tanto, también se basa en los objetivos de desarrollo sostenible. El ejemplo que le di de las mujeres, por ejemplo, es uno muy importante. Otro es, por ejemplo, el sector industrial a nivel mundial genera 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso significa que es una de las grandes oportunidades de México de bajar su huella de carbono, abarcar el sector industrial.
Esto incluye temas como decarbonización de la industria de cemento, de acero, de los grandes sectores, pero también el uso de métodos modernos como el hidrógeno verde y otros. Finalmente, quiero entonces mencionar qué significa eso para la política industrial en México. México, según nuestro criterio de la UNUDI, es alto tiempo que cuente con este procesos y mecanismos de política industrial integral, como lo plantea el libro, y que sea una política industrial que aumente la contribución del sector industrial al bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Eso tal vez a veces no queda muy claro, pero en los estudios, y CEPAL seguramente Jorge Mario lo puede confirmar, en los estudios a nivel internacional se demuestra muy claramente una correlación clara entre niveles de industrialización y niveles de bienestar. De esto no hay casi excepciones. Es decir, un sector, ¿y por qué es eso? Hay muchos factores, pero quiero mencionar que si vemos la pandemia y la crisis, ¿no? Un fuerte sector industrial da resiliencia. Es una de las cosas. Un fuerte sector industrial genera más empleos productivos y con más altos niveles de remuneraciones. Esos son todos argumentos muy claros por qué está esa correlación. Y entonces necesitamos estas políticas industriales hoy. Y un elemento muy claro en estas políticas tiene que ser el hecho de reconocer que para avanzar tecnológicamente se necesita un liderazgo muchas veces de las políticas públicas. En el mundo financiero se habla muchas veces de, cuando uno habla de inversiones, sobre lo que es el first loss, ¿no? Cuando uno genera una inversión, se reconoce que en los primeros 2 años no vas a ganar nada, ¿no? Y esto en muchos países industrializados, ese riesgo lo amortigua el sector público con muchas herramientas de política industrial. Y hoy en día hay un estudio que les recomiendo sobre la cuantificación de políticas industriales en países OCDE. Hay un promedio del 3% que los países OCDE invierten del PIB en políticas industriales. 3% es mucho dinero para invertirlo en algo que otros países ni lo consideran, ni lo tienen. Entonces, eso es para demostrar que para avanzar tecnológicamente va a haber que tener ese tipo de inversiones en política industrial. Y por eso nosotros estamos muy interesados también en trabajar más con el gobierno de México, con el sector privado de México, con la CCE, con la CONCAMIN, con otras instituciones. Como lo hemos hecho hace poco también a nivel estatal, y política industrial no es solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, como en Tabasco, que les mencioné que hace poco trabajamos. Y buscamos alianzas, y una de estas alianzas la queremos organizar dentro de Naciones Unidas con los colegas de la CEPAL. El próximo lunes nos vamos a reunir para ver qué planteamientos le podemos llevar desde Naciones Unidas al gobierno de México, a los equipos de transición y después más adelante al nuevo gobierno. Pero también buscamos alianzas con la comunidad académica y especialmente también con el sector privado, y por eso me alegra mucho el hecho de que hayamos firmado hoy este acuerdo con INADI, y eso es una de las muchas alianzas y esfuerzos comunes que se van a requerir para llevar adelante este proyecto de política industrial digital en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Johannes. Entre todo lo valiosísimo que mencionaste, este dato que acabas de dar de que los países de la OCDE están invirtiendo ya un 3% de su PIB en claras políticas industriales, es todo un dato, todo un dato.
para aquellos sobre todo que durante tanto tiempo, como dijo el presidente Francisco Cervantes, estuvieron demonizando el tema de política industrial. Entonces, antes de pasar la palabra al jefe de la sede regional de la CEPAL en México, Jorge Mario Martínez Piva, nada más mencionar que la versión digital, a propósito de la era digital, la versión digital del libro ya la pueden encontrar en la página del CCE. Espero que también en la de la CONCAMI, si no al rato lo van a encontrar ahí, así como también en la página del INADI y posiblemente en la de CEPAL y la ONUDI. Pero en el CCE ya la pueden encontrar ahorita, entonces ahí pueden bajar el libro. Desgraciadamente, por diversos temas, el tiraje que se hizo impreso de libros pues es un número limitado y simplemente con las instituciones que participaron en el libro, pues ahí se nos empieza a agotar, pero bueno, estaremos atentos de la demanda que se dé en esto, pero repito, la versión digital la pueden ya encontrar en estas páginas. Jorge Mario, por favor. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, siempre es un reto ser el último y cuando se acerca la hora de la comida aún más, pero voy a intentar ser breve. Entonces yo voy a enfocarme en 6 puntos, lo que también es un doble reto, dado que el libro tiene más de 500 páginas. Pero bueno, yo creo que digamos, el esfuerzo vale la pena. Voy a empezar, por supuesto, agradeciendo a la CONCAMIN por tenernos aquí, por prestarnos, por apoyarnos, prestarnos este espacio. Saludar a los colegas de la mesa, Javier, Johannes y por supuesto al doctor Arturo Oropesa. Además le agradezco muchísimo habernos invitado, haber invitado a cepalinos a escribir en el libro, lo que me hace sentir presente en el libro y me da una gran alegría. Bien, les decía que voy a enfocarme en 6 puntos y voy a intentar ser breve. Algunos ya los han tocado ustedes, pero tal vez, o los que me precedieron, pero creo que les puedo dar algunos datos nuevos. Uno de ellos es, el primer punto que quiero tocar es lo oportuno del libro. Yo creo que el libro es oportuno al menos por 2 razones. Uno, porque estamos viviendo cambios internacionales en el contexto internacional muy importantes, que hacen que México tenga que reflexionar y tomar acción en materia de política industrial. Esos cambios podría resumirlos en transformaciones geopolíticas, cambios tecnológicos que ya hemos mencionado, y por qué no también decirlo, el cambio climático, que nos obliga a replantearnos cómo hacemos las cosas y cómo consumimos y qué consumimos. Solo para mencionar uno, porque podríamos hablar horas de esos 3 cambios, en materia de transformación geopolítica, el impulso que ha tenido recientemente en Estados Unidos la política industrial viene en gran medida de una reacción geopolítica y en gran medida en una reacción defensiva donde la materia de la defensa nacional pasa a la palestra y obliga al país a tomar acciones. Y acciones que tienen implicancias en cómo se produce y qué se produce, particularmente, como hemos visto, los miles de millones de dólares que han fluido en la economía en materia de conectividad y chips, y que evidentemente tienen un eco en México. Entonces, eso solo para poner un ejemplo, pero podríamos seguir hablando de lo que significan los cambios tecnológicos y el cambio climático para todos nosotros. El otro elemento de por qué es oportuno es el cambio nacional que vive México ahora. Estamos viviendo un cambio de gobierno y siempre un cambio de gobierno genera expectativas, genera esperanzas, genera dudas y es un momento muy oportuno para hablar de estas cosas. Además, no es un secreto, si todos hemos estado escuchando en estos últimos días hablar de polos de desarrollo, hemos oído hablar de 100 parques industriales, hemos oído hablar de la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación, hemos oído hablar de la importancia de la energía y su enfoque sostenible, además de la generación y la transmisión energética en México. Es decir, estamos escuchando todos los días un aliciente, una invitación a reflexionar sobre el futuro de la política productiva en México. Ese es el primer punto que quería mencionarles. El libro viene en un momento muy oportuno y yo creo que va a ser, por lo tanto, no solo bienvenido por nosotros los que estamos acá, sino por quienes tienen la responsabilidad de diseñar la política pública
vinculada con la política productiva de México. El otro punto que quiero señalar se refiere a dos trampas estructurales que vive México, pero no solo México, toda América Latina. Y luego lo vinculo con el libro que estamos tratando. Una es una trampa de bajo crecimiento. En CEPAL hemos identificado que América Latina en los últimos 10 años ha crecido el 0.9% en promedio. México es 1.3% en promedio. Esto es menos que la década perdida de los 80s. Que con estas tasas de crecimiento no es posible generar el empleo, las inversiones, la recaudación fiscal necesarias para dar impulsos de inversión importantes. Por lo tanto, y no es una cosa de corto plazo, no es culpa de un gobierno. Estamos hablando de un asunto estructural que tiene ya muchos años y que por lo tanto se convierte en una trampa que tenemos que buscarle una solución. Y la otra es una trampa de alta desigualdad. Tiene que ver con, la desigualdad tiene muchas aristas, étnicas, de género, regionales, de ingreso, de productividad. Por lo menos hay dos, esas últimas dos, de ingreso y productividad, que son eminentemente económicas. ¿Por qué traigo yo a colación esas dos trampas? Porque la solución a esas trampas está en la política industrial. Si la caja de herramientas para enfrentar las bajas tasas de crecimiento, la generación de empleo, la desigualdad, está en una política industrial que nos genere mayor inversión, que motive la inversión, que genere innovación, que genere mayores empleos, empleos de más calidad, de mayor productividad, etc. Es decir, la solución a las trampas está en una política industrial activa. Y por lo tanto, quizá, me atrevería a decir, que el origen de estas trampas está en haber abandonado la política industrial. Ese abandono, como bien nos dijo el doctor Oropesa, tuvo costos y los estamos pagando. Bueno, y es tiempo de recuperar entonces el ímpetu por estas políticas que nos pueden ayudar a superar esos problemas estructurales. El tercer punto que quiero comentar es la importancia que da el libro a la política industrial digital. Y la connotación digital tiene que ver con la industria 4.0, tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con Internet, nanotecnología, inteligencia artificial. Es decir, tiene que ver con una nueva industria, una nueva forma de hacer cosas. Y bueno, hay que ponerlo en toda su dimensión. Esto es quizá igual de revolucionario como lo fue el motor no sé, de vapor, de combustión interna, la aparición de las computadoras hace 30, 40 años. Si estamos con ese nivel de revolución y si no hacemos una política activa, podemos quedarnos atrás y volvemos a ser periferia de los eventos que mueven y transforman la economía del mundo. Evidentemente, esta transformación digital afecta a todos los sectores y esto me lleva al cuarto punto. En CEPAL, como ustedes saben, cargamos con una gran responsabilidad de haber sido padres de una política industrial en los 50s para América Latina que se promovió a través de una implementación de una sustitución de importaciones, con todos los éxitos que eso trajo. Hay que señalarlos, industrializó a gran parte de América Latina, que básicamente eran economías agrícolas o extractivas, pero también con altos costos y muchas críticas que dieron paso a las críticas del consenso de Washington, que fue el que precisamente aparcó la política industrial. Entonces, cargamos con esa historia y por lo tanto estamos en un proceso de renovación de la visión de política industrial. Y queremos plantear una nueva política industrial que comulga y va de la mano de lo que se dice en este libro, y eso me alegra mucho. Por eso, incluso hablamos cada vez más de políticas de desarrollo productivo, en el sentido que la política industrial en realidad abarca el sector secundario, sí, pero también al primario y también al terciario. Y en ese sentido, por eso lo vinculaba con el tema de la transformación digital, la política industrial moderna, como bien lo dice el libro, tiene que tener una política digital, una política industrial digital, o si se quiere, una política productiva del sector terciario, ¿verdad? Y por esas razones en CEPAL estamos trabajando cada vez más en una visión moderna de qué significa hacer política industrial en la era digital, qué significa y cómo podemos hacer política industrial en economías abiertas, que es muy distinto a lo que eran los años 50,
donde hay unas reglas de comercio internacional que nos regulan y nos limitan algunos de los instrumentos que se usaron en años anteriores, ¿verdad? Y estamos poniendo el énfasis en el tema de la coordinación sector público, sector privado, sociedad civil. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que debemos dejar de un poco la divergencia o la dicotomía, si se quiere, un poco ideológica que nos deja inmovilizados sobre si es el Estado o es el mercado el que debe solucionar, que debe guiarnos hacia el desarrollo. Esa dicotomía nos ha paralizado y creo que nos puede llevar a discusiones estériles. Es decir, aquí no se trata de privilegiar la mano invisible del mercado, ni se trata de privilegiar la mano dura, directiva del Estado. Se trata más bien de privilegiar los procesos de coordinación, los procesos de diálogo. Y en ese sentido, y el libro lo resalta muy bien, los procesos de gobernanza. Es decir, ahí está en gran medida la clave de cómo se diseña una política industrial moderna. Cómo vamos a coordinar acciones, qué clase de mecanismos vamos a tener para coordinarlos. Y en esa coordinación corregir un error que cometimos en los 60s y 70s, que es cómo hacemos para evaluar y corregir políticas, cuando las políticas deben graduarse y deben cambiar. Y por lo tanto estamos proponiendo una política que el libro no lo dice así, pero está en el libro, que es una gobernanza experimentalista. Es decir, que de manera iterativa se esté acercando hacia las metas que nos estamos proponiendo. Y eso significa saber hacer prospectiva, saber diseñar qué futuro queremos, en qué plazo, cuáles son los pasos para llegar a ellos. Es decir, es un poco la planificación coordinada en política pública entre Estado como director de la cosa pública y del sector privado como motor de la innovación y de la capacidad de inversión. El tema de inversión es un tema muy importante, es decir, los niveles de inversión que se requieren para crecer a los niveles, a los ritmos que necesitamos en América Latina para superar las trampas que mencioné, están lejos de ser alcanzados. El Estado no tiene la capacidad de llegar a esos niveles de inversión solo. Y el sector privado solo en algunos casos, y no en el caso de México. Por lo tanto, se requiere una alianza y un diseño de grandes inversiones con un objetivo claro de desarrollo. Es decir, hacia dónde queremos dirigir. Eso es prospectiva y esos son los pasos que tenemos que seguir. Y por lo tanto, yo celebro que el libro dedique una buena parte para hablar sobre los procesos de coordinación. Para ir terminando, un quinto punto que me gusta que esté presente ahí y que lo hemos escuchado mucho de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, es el abordaje regional o territorial. Sobre todo para países tan grandes como México, la política productiva, la política industrial no puede ser una sola. Existen diferentes vocaciones territoriales y existe una economía política distinta en cada territorio. Y por lo tanto, esa coordinación que hablamos antes debe variar y debe adecuarse al territorio y a la economía política de las diferentes partes del país, a las vocaciones productivas y a la dotación de factores también. Entonces, todo eso, lo que es una complejidad para México, en realidad es una gran potencialidad, hay una gran ventaja de ser un país tan grande con tantas dotaciones productivas. Y finalmente, como sexto punto, les quería contar una buena y una mala noticia. La buena noticia está muy bien recogida en el libro, es que sí se puede desarrollar, sí se puede hacer política industrial. Y el libro nos pone unos ejemplos muy bonitos de China, Japón, Corea, Taiwán, ¿verdad? Entonces uno los lee y uno dice, bueno, sí se puede. Y esa es una muy buena noticia. La mala noticia es que no hay un modelo único. Uno, leyendo esos, uno ve que cada país hizo su propio modelo, descubrió cuál era su receta, de acuerdo con la dotación de factores, con la economía política del país, etc. Esa es una mala noticia en el sentido de que no podemos copiarle a nadie. Tenemos que inventar nosotros mismos cuál es la receta para México, ¿verdad? Quizá la parte más o menos buena es que esas prácticas de otros países nos dan buenos ejemplos, nos dicen cosas que sí tuvieron éxito. Y entonces, por ejemplo, nos subraya la importancia, por ejemplo, de la gobernanza experimentalista, de corregir en el camino, de la prospectiva. No sé si ustedes sabían, Corea tiene instalado en sus ministerios direcciones de prospectiva. Ellos tienen
claramente definido de aquí a 2030, 2040, dónde quieren estar. Y por lo tanto diseñan cuál es el camino para llegar allá. En América Latina, solo 2 países a nivel parlamentario tienen una comisión de prospectiva, Chile y Uruguay. Otros, Finlandia lo tiene, Corea lo tiene. Bueno, tenemos que comenzar a plantearnos ese tipo de cosas, de buenas prácticas aprendidas de otros. El peso, ya lo decía mi colega Johannes, de la ciencia y la tecnología, las inversiones públicas y las privadas en ciencia y tecnología. Es decir, la buena noticia de que sí se puede también es una buena noticia de que hay unas buenas prácticas de las que podemos aprender. Bueno, también tengo ese era un séptimo punto que no tenía, pero tengo otra buena noticia, y es que en CEPAL, como les decía, haciendo este esfuerzo de renovación del pensamiento y aprovechando la oportunidad política, la oportunidad que nos obliga el entorno internacional, hemos estado produciendo algunos documentos cortos, más bien. Este es para los que quieren dormir leyendo, el otro es para los que quieren leerlo en el autobús o en el metro, o todavía no está digitalizado como para que se lo vaya leyendo todo, pero si alguien tiene inteligencia artificial se lo puede leer algún programa. Un documentito corto hicimos recientemente con la Fundación Frederick Ebert sobre cuáles son, como quien dice, los takeaways, cuáles son los 4 o 5 puntos esenciales que tiene que tener una política industrial para que los países rápidamente puedan leerlo y decir, sin esto no se puede hacer. Y la otra cosa importante que quería mencionarles es, a propósito del dato que nos contó Johannes del porcentaje de inversión que dedican los países de la OCDE a políticas industriales, por primera vez, un poco, digamos, inspirados por el esfuerzo que el INADI ha hecho, en CEPAL vamos a sacar un documento que se va a convertir en un documento anual, o sea, regular, periódico, sobre políticas productivas. Y parte de lo que vamos a hacer es medir el esfuerzo público por la política productiva, es decir, cuánto del PIB, cuánto del presupuesto público se dedica a esto. Va a salir en septiembre, no voy a dar primicias, pero México no sale muy bien parado, lamentablemente. Y nada, con eso quiero felicitar a todos los autores, hay algunos aquí presentes, por el gran trabajo. Yo estoy convencido de que esto va a fortalecer las capacidades del gobierno entrante para diseñar y sobre todo para aplicar las políticas de desarrollo productivo en este gran país que tiene tanta potencialidad en todos sus territorios. Entonces, los felicito, les agradezco mucho la invitación, y para los que no han leído el libro, pues los invito porque realmente no tiene desperdicio. Muchas gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias, Jorge Mario. Pues como han podido observar, esta mesa fue muy afortunada. El talento y la calidad de la información y de las fundadas opiniones que aquí se han expresado pues no tienen precio. Creo que va a ser una ocasión muy importante como inicio de un proceso de estudio. Y aparte de felicitar a los organizadores, a quienes recibieron como invitantes al CCE y a la CONCAMIN, y a todo el equipo que ha estado aquí tomando parte, como comentarista el doctor Oropesa, como presentador del libro el doctor Oropesa, y comentaristas quienes ya fueron presentados, quiero decirles 2 cosas que son importantes. A partir de mañana, jueves que ya me hice bolas, es jueves 15. A partir de mañana, jueves 15, se inicia un seminario en donde cada 15 días, todos los jueves, este jueves y luego 15 días jueves y luego 15 días jueves, se van a presentar cada uno de los 21 artículos. Algunos de estos artículos fueron elaborados por un solo analista, un solo investigador, otros tienen 2 y hasta 3 investigadores. Entonces, en el desarrollo de cada uno de estos artículos estarán presentes los que los escribieron. Así que los invitamos a que puedan ver a través de las redes del CCE, del propio INADI,
estos interesantes programas que ya van a profundizar en cada uno de los 21 artículos, que pasan, como ya dijimos, desde temas verdaderamente fascinantes, como lo que han dicho aquí nuestros comentaristas, como lo que es el 5G, desde luego la industria 4.0, qué entender por esto de digitalización, que Jorge Mario lo decía ahorita de una manera magistral, lo dijo también Johannes, o lo dijo Javier Juárez, hasta en la ropa, literalmente, Javier, así será. Realmente es una ventana estos seminarios para entender o empezar la comprensión del enorme alcance, de la inmensa transformación que ha empezado ya en el mundo y de la cual, si México no se pone literalmente las pilas, pues estaría corriendo el riesgo de quedarse atrás. Así que esperemos que esto no suceda y que precisamente el propósito de este tipo de seminarios y de este tipo de obras sirva para ayudar a que la comunidad mexicana, no solamente el sector privado, el gobierno, el nuevo gobierno, los partidos políticos, ¿por qué no? Los congresos que metan a sus agendas de discusión parlamentaria estos que son los grandes temas y lo reflejen en la legislación que se requiere para poder avanzar, como por ejemplo, por mencionar un solo tema, el espacio, el nuevo espacio que ahora estamos hablando mucho nosotros desde el CCE en esto, que es otra realidad, se va a requerir desde introducir en la letra de la Constitución el concepto del espacio porque no aparece. Y si no existe el concepto, pues no puede haber legislación secundaria sobre este tema, que es una de las cosas fantásticas del nuevo futuro. Un futuro que está a 5, 10, 15, 2050, no nos imaginamos lo que va a ser. Señores, señoras, muchísimas gracias por haber participado. A todos nuestros participantes, muchas gracias también. A la CONCAMIN y al CCE, nuestro mayor agradecimiento por esta iniciativa. Que sea para bien de México. Gracias. Último anuncio, el día 27 en las instalaciones del IFETEL a las 11 de la mañana. 11 de la mañana se presentará otro libro que es Transformación Digital y Política Industrial. Están todos invitados en Avenida Insurgente Sur, ahí por donde está el World Trade Center, 1143. 1143 Insurgente Sur, concretamente ahí enfrente del World Trade Center. Después nos vamos a comer al Palominos todos, ¿sale? Ahí nos vemos el 27 a las 11. Gracias.